¿Cómo están, chicos? Les traemos otro cuentito de Editorial Trigales. Su nombre es La Semilla. En una soleada tarde, mientras exploraba el bosque cerca de su casa, Diego tropezó con una semilla brillante que llamó mucho su atención. Sin saberlo, plantó la semilla en el jardín de su casa. Todas las mañanas, durante un largo tiempo, observaba el sitio esperando a ver nacer una plantita. Pasó el tiempo y al ver que no existía ninguna señal de que la semilla pueda crecer, Diego se puso muy triste y desilusionado. Una tarde, ya dispuesto a remover la tierra como para sacar la semilla, fijándose atentamente en el suelo, empezó a preguntarse por qué no había germinado. Y por obra y arte de magia apareció un pequeño puntito verde que afloró en la tierra. Sin darle mucha importancia, resolvió ir a jugar con sus amigos. Al día siguiente, con gran asombro, notó que en una sola noche la semillita se había convertido en un pequeño arbolito. Tanta felicidad llenó su corazón que todas las mañanas se dirigía a conversar con su nuevo amigo, el árbol. Con el tiempo, se dio cuenta de algo extraordinario. El árbol era mágico y tenía un increíble poder. Permitía que Diego pueda comunicarse con la naturaleza que lo rodeaba y entender lo que decían los animales. Diego podía escuchar el susurro de los ríos, el cantar de los pájaros y las quejas de los árboles. Podía entender todo. Diego, usando su nuevo poder, se comunicaba con los animales del bosque, los árboles y los ríos, quienes compartían sus historias y preocupaciones con él. Un día, una mamá pájaro vino junto a él muy asustada, porque se percató que dentro de unas horas un gran grupo de leñadores iban a talar los árboles del entorno y destruir el nido en el que se encontraban sus polluelos y los hogares de muchos de los animales que vivían allí. Diego, determinado a salvar el bosque, rápidamente reunió a todos los animales y a sus vecinos para impedir a toda costa que echen los árboles. Cuando vinieron los leñadores en sus enormes camionetas, preparados para empezar la deforestación, Diego con un grupo de personas y animales los sorprendieron y empezaron a arrojarles piedritas, ramas y globos con agua para espantarlos. Los leñadores asustados se fueron corriendo del lugar, dejando tirados sus sierras y machetes. El bosque se había salvado. Diego, con el correr del tiempo y a partir de lo que le contaban los animales, aprendió cuán perjudicial es la deforestación de los árboles y la contaminación del agua para la vida de los animales y los seres humanos. Convencido de la importancia de cuidar su propio espacio y el de las plantas y animales, Diego convenció a sus amigos del barrio y compañeritos de la escuela a proteger el medio ambiente de muchas maneras, tirando las basuras en su sitio, no arrojando desechos en los arroyos ni ríos, reutilizar los papeles, cartones y latas, convertir los desechos orgánicos en abonos para las plantas del hogar y finalmente todas las semillas encontradas, plantarlas y esperar para alguna vez verlas germinar. Y así hemos terminado este hermoso cuentito que nos trajo
Editorial Trigales llamado La Semilla.